Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Resumido. R en rápido, R en fácil, R en dosis para todos. ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén todos bien. En este episodio, en este capítulo, vamos a ver la función ggalley. Ggalley es una extensión del paquete ggplot2, o sea, está basado en él. Ggplot2, para que lo recuerden, es un paquete gráfico que da soluciones gráficas, que se es una actualización de la forma base que hay en R para graficar, que es muy básica. Ggplot lo que hace es darle un poquito más de HD. Los gráficos se ven mucho más bonitos y tiene un montón de utilidades. El tema de Ggplot2, si lo podemos andar en un episodio, es lo engorroso de la escritura. Generalmente el código no es tan directo, entonces se requiere conocer gramática de gráficos para poder hacerlo. Entonces aparecen estas soluciones como Galley. Les voy a mostrar, es para hacer gráficos, como dice acá, aparece. En español son gráficos de correlación. Gráficos de correlación, los cuales se les puede sacar mucho provecho en la información que se expresa en la salida computacional. ¿Qué es lo que se tiene que escribir dentro de RStudio? Es relativamente poco. Uno es llamar el conjunto de datos con el que voy a trabajar. Acá yo le coloqué X en esta zona, X, el conjunto de datos. Obviamente llamar la biblioteca que está asociada. En este caso tenemos que llamar a ggalley y tenemos que instalarlo si nunca lo hemos ocupado porque no está en el base de R. Y también hay que llamar a ggplot2 previo porque se basa en ggplot2. La función básica que está asociada a ggalley se llama ggpairs, ggpairs. Ggpairs, yo le puedo ingresar un conjunto de datos de variables cuantitativas, de preferencia, aunque uno también puede colocar cualidades, una variable cualitativa, y eso es lo interesante, por ejemplo, de ggpairs, que toma las variables, ya sea cuantitativa o cualitativa, y presenta un gráfico. Ahí vamos a ver qué es lo que hace con el cruce, porque si ustedes recuerdan, un gráfico de dispersión, o sea, un gráfico de dos variables, un gráfico de entre variables cuantitativas, es de tipo cuanti-cuanti. Entonces acá la cualidad lo que viene a hacer es a filtrar, y eso es lo interesante. Ahora, para sacarle más provecho a ggpairs, a ggpairs, podemos agregarle cosas o segmentarlo, por así decirlo. O sea, podemos tomar el conjunto de datos, podemos separar, aquí dice columns, aquí podemos separar las variables cuantitativas y podemos tomar alguna cualidad y colocarla como un eje. En este caso, aquí está la función AES, que en realidad lo que hace es axis, tiene que ver con los ejes, está asociada a ggplot2 y se le puede dar color en función de una cualidad. Sí, esto puede parecer un poquito raro, se ve feo, pero van a ver con un ejemplo. Vamos a trabajar nuevamente con el conjunto iris. Ahora, obviamente ustedes pueden hacerlo con el conjunto de datos con el que estén trabajando. Simplemente hay que hacer las cargas. Ojo, para hacer las cargas, ahí hay varias opciones. Usar el import dataset de RStudio o usar las funciones read. Allí les recomiendo visitar el resumido, los capítulos uno 2 y 3 1, 2 y 3 quiero decir, en donde veo cómo se instalan justamente, o cómo se llama en R, lo que se llama la ingesta de datos que están en formato .xlsx, en formato .csv, el delimitado por comas, y el .txt, que está delimitado por tabulaciones. Dicho eso, entonces vamos a iniciar. Me voy a pasar a RStudio. Y bien, estamos entonces en RStudio. Comenzamos a trabajar. Paso uno, instalar el paquete ggplot2 si no lo he instalado antes. Entonces, paso uno, install packages ggplot2. Bien, yo lo tengo instalado, así que no le voy a dar aquí correr. Si ustedes no lo han instalado previamente, darle correr ahí. Listo, punto uno. Punto dos, instalar ggalley. Tenemos ggalley, le damos correr y estaríamos ok con el paso 2. Paso 3 es que una vez que estén instalados estos paquetes, hay que llamarlos. Entonces, para llamarlos, usamos la función library. Ahí está. Primero llamamos a ggplot, que es el paquete, por así decirlo, principal. Le damos correr ahora sí, para que se cargue. Y también vamos a llamar a nuestro nuevo paquete, ¿cierto? Nuestra nueva biblioteca de ggalley. Ahí está. Lo reconoció, así que eso es una buena señal.
y le damos acá a correr y no hay ninguna observación. A veces puede ocurrir que les pida algo, realmente si sale un warning les va a salir qué es lo que necesita. Si ustedes no instalaron, por ejemplo, ggplot2 y ejecutan ggalley, lo más probable es que les diga, oiga, no ha llamado a ggplot2. O sea, hay que hacerlo, hay que devolverse ahí, instalarlo, o simplemente puede ser que esté instalado, pero que no lo han llamado. Entonces les faltó esta línea que dice aquí, library ggplot2. Bien, estamos listos. Ahora vamos a ocupar el conjunto de datos iris, que ya lo conocemos, ¿cierto? El conjunto de datos de Fisher y Anderson. Ahí está, lo podemos visualizar incluso si lo quieren mirar. Siempre recuerden que la función view con V mayúscula es la que les muestra el tipo planilla. Ahí está. Si no habían visto este conjunto de datos, estos son 150 datos de una especie, de tres especies, de una flor que se llama iris. Eh, y se tomaron cuatro variables que tienen que ver con el largo y el ancho del sépalo de la flor y el largo y el ancho del pétalo. Y aquí hay una quinta variable que es una cualidad. Pues acá tenemos cuatro variables cuantitativas, en específico son cuantitativas continuas, porque son medidas, esto está en centímetros, y tenemos una cualidad que es una cualidad de tipo nominal, porque la especie no tiene jerarquía. Bien, sigamos. Vamos a colocar la función attach en caso de que queramos utilizar las variables por separado. Podría ocurrir, entonces lo vamos a hacer. Aquí me aparece un warning porque ya he estado ocupando Iris para grabar los videos anteriores, entonces me dice, mira, esto ya lo habías hecho. Ok, no hay ningún problema. Y ahora comenzamos con las funciones que nos convocaron a este video. La primera de ellas es, bueno, la misma, pero le vamos a hacer una modificación a la segunda. Aquí la función se llama ggfirst. Bien, ahora, si yo no conozco el nombre, si me gustaría saber qué funciona ahí dentro del paquete que instalamos, en específico de la librería ggalley, uno puede escribir el nombre del paquete. O sea, podría escribir ggalley directamente y empezar a revisar, por ejemplo, las distintas opciones que están dentro. Incluso al colocar, eh, vamos a colocarlo con mayúscula, ahí está, lo colocamos exactamente como está escrito y le colocamos dos puntos y dos puntos, se abren generalmente todas las funciones. Entre ellas la que vamos a ocupar, ya se fijan, hay varias, algunas son partes de la función final, esto lo pueden ver en los manuales. Si uno entra al manual de ggalley, van a ver una lista gigante de funciones que algunas de ellas son parte de la función final y esto o son opciones para modificar gráficos, cosas por el estilo. Y dentro de esta está la función que nosotros vamos a usar, que no aparece todavía, pero se llama ggpers, que es esta. Esta es la función que tenemos, incluso aquí RStudio nos muestra qué va dentro, qué puede ir dentro. Hay un montón de opciones que podemos modificar. Entonces, tenemos, por ejemplo, la función. Esto se puede trabajar así. Acá lo que estamos diciendo que ggpers está asociado al paquete ggalley y lo vamos a ocupar. Esto es bastante útil cuando las funciones, por ejemplo, se repiten dentro de los paquetes para distintos paquetes. En español, ggpers, por ejemplo, podría ser una función de dos paquetes o más, entonces yo lo asocio al paquete que yo quiero trabajar. ¿Sí? Eso da para un video también completo. Ahí en su momento lo voy a hacer. Pero para este caso, ggpers, y ingresamos el conjunto de datos. Voy a probar en este caso solamente trabajar con las variables cuantitativas. Quiero que veamos el primer gráfico, o sea, un gráfico de dispersiones. Así que lo que voy a hacer es colocar iris y vamos a filtrar. ¿Ok? Si no han visto cómo filtrar en los videos de cómo iniciar en R, es más, en los primeros sale el cómo filtrar datos. Y también voy a hacer ya que lo veo acá, voy a hacer un capítulo de resumido para el tema de los corchetes, cómo se usan los paréntesis cuadrados, que en este caso son para filtrar. Entonces, acá lo que vamos a hacer es filtrar. ¿Qué quiero yo? Entre un corchete va una coma, y si bien hay varias formas de filtrar, voy a mostrar una, por un tema de que salga corto el video, pero es así. Todo lo que está a la izquierda de la coma está indicando cuántas filas quiero filtrar, cuántas quiero tomar. Si lo dejo en blanco, quiero tomarlas todas. Que en nuestro caso, quiero trabajar con todas las filas.
al lado derecho de la poma van las columnas con las que yo quiero trabajar. Si lo dejamos así en blanco, son todas. O sea, estaría de más colocar un corchete en este caso si dejo blanco y blanco, ¿sí? O dejo vacío, como quieran llamar, o como quieran verlo. En este caso yo quiero trabajar con la columna 1 a 4. ¿Por qué la columna 1 a 4? Porque son las columnas de las variables cuantitativas. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí le voy a colocar desde 1 hasta 4. Y cierro paréntesis. Aquí, ¿qué es lo que va a entender R? Que quiero usar la función ggpairs, o sea, quiero hacer gráficos de dispersión para el conjunto de datos iris, donde estoy considerando todas las filas. Acá dejé vacío, así que si se deja vacío son todas, pero en las columnas solo quiero considerar desde la columna 1 a la columna 4. ¿Bien? Dejamos fuera la columna de la especie. Entonces quiero mostrarlo por partes. Le damos correr, se ejecuta ahí abajo la función, incluso se alcanzan a ver los cruces de los gráficos y ahí está. Acá tenemos entonces el gráfico que nos proporciona Jipper. Voy a agrandar acá para no hacer zoom. Y tenemos entonces el gráfico de correlaciones. Es bastante completo porque, si ustedes se fijan, nos muestra bastante información. Usa bien la matriz, por así decirlo, este cruce que hay acá, y no cae en redundancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que observamos? Aquí tenemos los gráficos de dispersión. Voy a ver si puedo usar la herramienta de lápiz acá para marcar. Aquí está. En el triángulo inferior, o sea, debajo, aquí tenemos la diagonal. Aquí tenemos, ¿cierto? Una especie de triángulo en la parte de abajo, aunque las triangulares, si alguien sabe de matrices, se consideran desde la diagonal, pero creo que se entiende que hay una diagonal y aquí hay como una especie de triángulo y hay un triángulo aquí en la parte superior. Eso es lo que tenemos dentro del gráfico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces, por parte. En la parte inferior tenemos los gráficos de dispersión. Aquí se están cruzando las variables. Por ejemplo, acá tengo sepal length con sepal width. O sea, el largo del sépalo con el ancho del sépalo y su respectivo gráfico de dispersión. O sea, hay que ir cruzando los nombres en esta zona y obtenemos el resultado del gráfico. Y de regalo, nos viene aquí en el reflejo la correlación. Ustedes se fijan, aquí están las mismas variables, lo que pasa es que aquí están cruzadas, están al revés. Aquí está sepal length, y aquí está sepal length, ¿ven? Y sepal width está en esta zona, que sería esta que está acá. Entonces, ¿qué nos proporciona el gráfico? Nos proporciona el gráfico de dispersión del cruce de las variables y en el reflejo nos proporciona la correlación que está asociada. Aquí vemos que la correlación es baja y cercana a cero, por lo tanto no habría una especie de, a nivel general, ojo, no habría una tendencia lineal. Pero ahí yo miro ese gráfico de correlaciones y se ve que, claro, probablemente aquí no se ve una tendencia porque hay una mezcla de tendencia en esta zona. Aquí hay que separar. Entonces no logramos ver la correlación. Está nublada, por así decirlo, por el efecto conjunto de las variables y donde no estamos separando por la cualidad. Si no me entendieron, en la traducción al español viene cuando haga el gráfico segmentado. Cuando segmente por la cualidad, van a ver ustedes que esta correlación se va a partir por especie o a separar por especie y puede que nos revele cosas que no logramos ver acá porque estamos viendo a nivel global. ¿Qué más tenemos? En esta zona tenemos, por ejemplo, lo mismo, gráfico, aquí tenemos sepal length, el largo del sépalo con el largo del pétalo y tenemos este gráfico y su reflejo está en esta zona. ¿Sí? Y tenemos entonces la segunda, y así sucesivamente, cada uno de los gráficos, está el gráfico de dispersión en la parte inferior y está la correlación en la parte superior. Esto es un reflejo, como si colocáramos aquí un espejo y los valores se están mirando aquí está acá, este está reflejado acá, este está reflejado acá y este está reflejado acá. Que es un poco engorroso el dibujo, pero se entiende que son los reflejos, son las respectivas correlaciones con, ojo, indicadores de significancia. Esto también da para un video, pero en R, 3 estrellas significa que es prácticamente significativo a un valor, a un 99,99999% de confianza. 999 y así seguiríamos porque ya es prácticamente significativo a la
por debajo del 1%, ¿sí? O sea, sobre el 99% de confianza. También da para otro video eso. Pero de momento decir que estos valores sí son significativos. Lo otro que nos muestra que también es interesante es el gráfico de la variable, es un gráfico univariado, esto es un gráfico de densidad. Está dibujado con una línea, pero nos muestra la distribución de la variable. Esta es la distribución de sepal length, así se ve sepal length. Aquí sí se ve sepal width, petal length y petal width. Esto es muy similar a un histograma, que aquí es más, acá debajo iría un histograma, y esto se puede cambiar, pero aquí iría una especie de histograma en cada caso y nos está mostrando, ahí me equivoqué. Ahí nos está mostrando de qué forma los datos se van distribuyendo univariadamente, o sea, sin considerar la especie ni tampoco el cruce, porque el cruce está acá. Entonces, ahí tenemos nuestro primer gráfico con GPers. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que pasaría si yo considero a los gráficos, porque acá son solamente variables cuantitativas? Bueno, ¿qué pasa si yo tomo todas mis variables y una de estas variables era una cualidad, que es la especie, que sería el caso de Gpers, eh, considerando el conjunto iris completo, sin filtrar? La diferencia es la siguiente, lo voy a ejecutar. Ahí está. La diferencia es que agrega, bueno, primero agrega una nueva fila y una nueva columna, que hay una nueva columna para la especie y una nueva fila para la especie. Entonces, como la quinta variable es una cualidad, lo único que nos muestra, nos sigue mostrando las relaciones y las correlaciones. Ojo, las correlaciones solamente se calculan para variables cuantitativas, pero para esta cualidad, ¿qué es lo que hace? Nos muestra gráficos asociados. O sea, aquí toma el largo del cépalo, fíjense acá, está el largo del cépalo y lo está segmentando por especie y nos permite ver por medio de diagramas de caja o de boxplot cómo es la distribución individual del largo del cépalo, en este caso de sepal length, en función de la especie. Es súper interesante porque nos permite ver si hay agrupaciones por especie. Aquí fíjense que la especie aparece acá abajo, por así decirlo, la leyenda, ¿sí? Acá tenemos la cetosa, virgínica, perdón, cetosa, versicolor y virgínica, y ahí nos está mostrando los gráficos. Esto es interesante porque nos está mostrando de que la especie sí tiene un efecto sobre el largo del cépalo. Fíjense que la especie cetosa es la que está concentrada en la parte baja, perdón, del largo del cépalo. En la parte media está la especie versicolor y la virgínica está en la parte alta. Esto, si no lo habían visto antes, se pueden imaginar como que fueran gráficos de gaussianas. Aquí tenemos unas gaussianas que al mezclarse, al superponerse, forman esto. Entonces aquí podríamos entender que estas curvitas que se observan aquí estarían indicando la superposición de las cimas de las gaussianas. ¿Sí? Si estas las colocáramos a la misma altura, el gráfico aquí está mezclado. Y eso no se logra ver porque obviamente aquí estamos midiendo la variable en bruto, o sea, con todos sus datos, con los 150 datos, y acá vemos su segmentación. Y vemos que eso se repite en algunos casos, se repite acá y se repite acá. Acá no tanto, por la forma que tiene, pero sí se observa que se repite. Y acá están sus respectivos, este gráfico que yo hice aquí encima para que lo vean, está hecho acá, en su reflejo. Aquí están hechos los histogramas de la variable por especie. Entonces uno puede ver cómo se van ubicando en el eje. O sea, se ve que una de las especies está más concentrada a la izquierda, una está más a la derecha y la otra es central. O sea, por lo visto, la cetosa es la especie que tiene, por ejemplo, menor largo del sépalo, menor largo del pétalo y menor ancho del pétalo, pero por el contrario, fíjense acá, por el contrario es la que tiene mayor ancho del sépalo, lo que está acá arriba. Entonces podemos sacar un montón de análisis simplemente con la visualización. Esto es un recurso de visualización. Entonces, para resumir, ¿puedo hacer GPers para variables cuantitativas? Sí, aquí está.
y las cruces nos muestra el gráfico de dispersión con las respectivas correlaciones y los gráficos univariados. ¿Se puede hacer con variables cualitativas? Sí, se puede incluir, pero ¿qué va a hacer el gráfico? Obviamente, como no puede calcular correlación con cualidades, lo que hace es segmentar y nos muestra, en este caso, estos diagramas que son box plot, y en la parte inferior nos muestra histogramas. Obviamente, acá en el cruce, como está en la diagonal, lo que nos está presentando es el gráfico de barras. Si ustedes ven el capítulo anterior de resumido de Data Explorer, van a ver que este gráfico es prácticamente el mismo que entrega para la variable especie. Bien, así que se puede. Ahora, ¿cómo sacamos provecho de esto? O sea, ¿cómo podemos ver, ok, sabemos esto, pero cómo tomamos esto y lo incluimos acá? Nos gustaría ver cómo se separa esto y más aún, ver cómo serían las correlaciones. Por ejemplo, ¿cuál sería la correlación del ancho del sépalo respecto al largo del sépalo, pero por especie, no a nivel global? Esta correlación es a nivel global, por los 150 datos. Pero ¿qué pasa si yo separo 50, 50, 50 y vuelvo a calcular estas correlaciones de los 50 pares para cada caso? ¿Cambia? ¿Es distinto? La respuesta debería ser sí, porque aquí se ve que aquí hay una, ¿cierto? Hay una ruptura ahí, por lo tanto aquí hay grupos, y estos grupos tienen tendencias distintas. Entonces son señales, ¿sí? Que nos están dando los datos. ¿Se puede hacer? Sí. Se puede hacer con la extensión que les mostré en la parte anterior. Se usa la función ggpers, ¿sí? Se coloca el conjunto de datos que es iris, pero le vamos a dar indicaciones a R para que nos separe. Entonces, primero, le vamos a indicar que con la subfunción columns, le vamos a indicar que queremos trabajar con las columnas de 1 a 4, o sea, que nos grafique, es muy parecido a esto. Muy parecido a esto. En realidad, esto se podría haber hecho así también. Que nos considere la columna de 1 a 4. Pero ahora queremos tomar el efecto, que no quede como una variable acá, sino que se incluya dentro y que segmente dentro. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí voy a hacer un enter. Acá no pasa nada. Ojo, si yo coloco aquí una coma, hago un enter, esto lo lee completo igual. Es por un tema de espacio, para no cerrar el espacio acá. Entonces, vamos a indicarle que haga eso. Así que aquí colocamos la función ggplot2. Necesitamos llamar a ggplot2. Colocamos punto punto para asociarle la función justamente esta, que es la función que yo puedo manipular los ejes. Entonces le coloco dos puntos AES, y me salió por defecto la primera. Y vamos a hacer la segmentación por la quinta variable, así que por la especie. Así que aquí vamos a hacer que nos coloree. Vamos a colocarle color. Ojo, ahí no es colors, esta que está acá abajo, solamente hasta la R, y le colocamos igual especies. Ojo acá, porque aquí estoy llamando a la variable especies que pertenece a iris. Por lo tanto, como estoy llamando a la variable de manera individual, tiene que estar el attach. Porque si yo no lo hago, si no lo hacen con sus variables, el software me va a decir qué es especies. Y eso es porque si no se usa la función attach, R no descarga el nombre de las variables. Habría que hacerlo así, por si acaso. Habría que escribir iris, signo de dólar o de peso, como quieran llamarlo, signo y ahí de ahí sacar la variable especie. Esto se puede hacer, lo voy a poner ahí. Esto es cuando yo no descargo las variables por la función attach, pero necesito llamar una variable dentro del conjunto de datos. Se hace con este símbolo. ¿Bien? Pero como nosotros usamos la función attach, ¿sí? O sea, acá descargamos, ¿cierto? Las variables, entonces esto es innecesario. Está de más, es redundante. Ok, tenemos entonces la función, separamos las cuatro variables cuantitativas, le agregamos pues, el eje, por así decirlo, el separador, que sería la especie, y estamos ok, esto debería funcionar. Vamos entonces. Esperamos y ahí está, excelente. Se ve bonito, ¿no? Tenemos entonces el mismo gráfico inicial, voy a devolverme hacia atrás, aquí podemos ver todos los gráficos. ¿Se fijan? Este es el primer gráfico que nosotros hicimos. En el segundo, la variable cualitativa queda en la esquina, pero en este gráfico mejor la incluimos dentro. ¿Y qué es lo interesante? Que el software nos colorea los distintos grupos que nosotros veíamos acá. Acá vemos que hay separaciones, ¿ven? Aquí también, acá también, incluso acá también, porque aquí
la cetosa está por sobre las otras dos funciones, perdón, las otras dos especies, y eso se ve acá. Ahí tenemos la mezcla, ¿ven? Logramos ver la mezcla que, que no se veía en un principio. Y fíjense el detalle acá, y creo que esta es la parte más poderosa, que es que esta correlación general está opacada porque estamos considerando las tres especies juntas, pero si las separamos, vemos que, por ejemplo, el largo del sépalo con el ancho del sépalo, creo que me equivoqué, ahí está, el, por ejemplo acá, el ancho del sépalo, quería decir, con el largo del sépalo, tiene este gráfico de dispersión con esta correlación que prácticamente era negativa y casi nula, o sea, uno no ve relación acá, pero al segmentar por especie, vemos que en el caso de la cetosa, esta relación es lineal y es fuerte. En todo caso es positiva y en específico en la cetosa es muy fuerte. Es el grupo que está acá. ¿Sí? Acá se ve que hay una tendencia positiva y fuerte. Era el gráfico que uno ve en la segmentación acá, pero claro, uno ve que aquí hubieran como unos grupos y uno podría intuir por estos quiebres, siempre uno intuye de que hay una cualidad que está afectando. Bueno, acá está comprobado visualmente, ojo, visualmente, no mediante un test, sino que está con visualización, como se llama el diagnóstico. Diagnósticamente se ve que lo es y aquí está el respaldo del índice de la correlación. En todos los casos era positiva, pero es extremadamente fuerte en estos casos. Y tenemos lo mismo para todos los otros cruces entre las variables. Bien, entonces ahí tuvimos un paseo relativamente rápido. No, yo no sé si estos videos resumidos no me están saliendo muy resumidos, pero es porque hay mucho que decir más que solo apretar botones, así que, o escribir líneas de código. Pero tenemos entonces análisis de correlación utilizando la herramienta ggAli y en específico su función ggpairs. Espero que haya sido de utilidad este video. No olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir y siempre digo, son las cosas maravillosas que hacen crecer el canal. Y muy agradecido por quienes se han suscrito. De verdad es una gran ayuda y un aliciente para seguir trabajando en esto. Que estén bien y nos vemos en un próximo capítulo de Resumido. Chao, chao.